Hola Belén, José, buenas tardes, sí, es correcto. En este Bien. momento estoy en Tenerife, en las Islas Canarias. Los saludo con mucha alegría desde acá. Del otro lado del Mirá, Atlántico está el profe. sí. ¿Por qué te fuiste tan Eso. lejos? ¿Te cansaste de Bueno, nosotros? no, Te escondiste, para nada. Además porque ustedes me alcanzan hasta acá, a ¿viste? donde vaya. Y si se va más lejos, lo vamos a ir a buscar también. Así que, ¿qué se encuentra haciendo profesor allí en las Canarias? Bueno, estoy haciendo una estancia de investigación, Ajá. una pasantía se podría decir, Mirá. durante 2 meses para trabajar junto con algunos colegas de acá, del Instituto de Astrofísica de Canarias, dentro de un proyecto que es una colaboración entre varias universidades, algunas de Argentina, como la Universidad Nacional de La Plata, también la Universidad Nacional de Córdoba, y varios institutos y universidades de la Unión Europea. Ah, wow. Y están investigando Interesantísimo. todos juntos. Exacto, sí. Claro, qué bueno. Son varios grupos que hace muchos años ya que trabajamos juntos Sí. y ahora tuvimos un financiamiento de la Unión Europea que nos Ajá. permite reunirnos para trabajar en contacto así presencial, Muy como se dice. bueno. ¿Y se puede contar, profesor, qué es lo que están investigando? ¿Cuál es la materia, el tema que los convoca? Sí, en general, digamos, el tema es lo que se llama la astrofísica estelar, quiere Ajá. decir el estudio de la física de las estrellas. Mirá, Y Bien. dentro de eso hay varios temas distintos. Bien, bien. Bueno, mucho buenísimo. éxito con eso. Capaz que le podemos Sí, hacer una nota dentro de 2 meses, ya claro, cuando finalice la estancia allí. Mucho éxito, profesor. sí, Y bueno, gracias también de parte de toda la audiencia de ese conocimiento que comparten entre ellos, hacerlo claro, accesible a todo el mundo. Así que realmente, una muchas gracias. porcioncita. Tal cual, tal cual. Qué Bueno, lindo. hoy nos convocaba la pregunta de un oyente de los Sí, toldos. Susana, Susi. y de Ah, Alejandra sí. también, dos oyentes. Sí, que nos consultaban, profesor, que bueno, ya se lo han hecho, se lo hemos hecho llegar, si un meteorito puede impactar contra la Mm, Tierra. Bueno, primero, si es lo mismo hablar de meteorito que de asteroide, mm. si es lo mismo, si puede haber un impacto. Tenemos que Son, preocuparnos. si nos tenemos que preocupar, son noticias que hoy en la velocidad de la Sí. Internet aparecen mucho y con un título muy sensacionalista, ¿no? ¿Cómo tomar esas noticias? Pero primero, ¿puede haber un impacto? Bueno, todas esas preguntas las ponemos a sus pies. Bueno, antes que nada, por ahora no Ujú. tenemos nada concreto de lo que preocuparnos así Buenísimo. enseguida, digamos, Bien. ¿no? Bien. Meteoritos realmente caen todos los días sobre la superficie de la Tierra, Ah, continuamente. Ah, Lo mira. que sucede es que, sí, lo que sucede es que todos los que caen son muy pequeños, entonces no causan mayor daño. De Bien. hecho, si nosotros cualquier noche que esté oscura, en un lugar donde se pueda ver bien el cielo, nos tiramos en el pasto o donde podamos a mirar el cielo, después de un ratito vamos a ver alguna estrella fugaz. Sí. Las estrellas fugaces en realidad no son estrellas, son pequeños cuerpos, pequeños objetos que caen desde el espacio y cuando entran en la atmósfera terrestre se calientan mucho por el rozamiento contra la atmósfera y brillan. Bien. Y ujú. entonces les llamamos estrellas fugaces, pero en realidad eso que está cayendo son meteoritos. Mira vos. O Bien. sea que es algo más cotidiano de lo que creemos. Sí. Sí, para ser más precisos con las palabras, meteorito les llamamos al cuerpo que cae efectivamente sobre la superficie de la Tierra. Ajá. A los Bien. otros generalmente se les llama meteoroides, cuando Ah, todavía no cayeron, bien. porque algunos Bien. caen y otros no. La mayor parte se consumen en la atmósfera, se calientan tanto que se convierten en gas y se evaporan en la atmósfera. Ajá. Pero algunos, los que son un poco más grandecitos, sí llegan a caer. Bien. Bien. Entonces Así ya que, tenemos ya una diferenciación sí. técnica. Meteorito, el que cae a la El Tierra. que llega a la Tierra. Meteoroide, el que no. Exactamente, Bien. se desintegra antes. ¿Y de qué tamaño pueden ser, por ejemplo, estos meteoritos? Bueno, hay de todo tipo de tamaños. Los más pequeños miden algunos centímetros de diámetro, pesan algunos gramos, pero esos ya producen una pequeña estela brillante. Ajá. Ujú. Otros pueden llegar a tener diámetros de varios metros, Ujú. ¿no? Y a pesar algunos kilos, algunas toneladas incluso. Por ejemplo, ahora vamos a las cosas que asustan a veces un poco, ¿no? A ver.
Hace algunos meses se anunció que se había detectado un asteroide. Acá hay otra diferencia. Sí. Asteroide sería un pequeño cuerpo que está girando, orbitando alrededor del Sol en el espacio, que es pequeño y que está a una distancia del Sol menor que la de Júpiter, digamos. Está Ajá. dentro de lo que Ah, ya hablamos, ¿se acuerdan? Hace algunas semanas de lo que se bien. llama el sistema solar interior. Claro, Sí. podríamos decir, hablando en criollo, de Júpiter para acá y de Júpiter para allá. Ahí va, Exactamente. está Los que bueno. están de Júpiter para acá, esos cuerpos pequeños que están dando vueltas por ahí, se llaman asteroides. Bien, 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 Cada bien. tanto, hay algunos asteroides que cada tanto los detectamos, que están girando alrededor del Sol en una órbita cercana a la de la Tierra. Bien. Esos asteroides los estamos monitoreando continuamente con Ajá. muchos telescopios, justamente para prevenir si alguno de esos podría chocar con la Tierra. Ujú. Ajá. Y Ahora, cada tanto se encuentra, sí, claro, no, no, sí, no, decime. sí, 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 digan, digan. No, que cada tanto se encuentra alguno que efectivamente, cuando se hacen los cálculos, se ve que dentro de varios años tendría una cierta probabilidad de colisionar con la Tierra. Ujú. Pero Bien, esos cálculos siempre lleva mucho tiempo ajustarlos, porque cuando apenas los detectamos sabemos muy poquito de cómo se está moviendo el asteroide. Poco claro, a poco, con el paso del tiempo, se van teniendo más datos y se sabe mejor claro, exactamente qué probabilidad hay de que caiga. bien. Y lo que Hace los algunos... hace caer es la gravedad el tema de los anteriores encuentros, que es la fuerza de la Mm. gravedad. Sí, exactamente. Bien, Cada uno tiene su trayectoria alrededor del Sol por causa de la gravedad del Sol. claro, Eso es la principal causa de la órbita, es la atracción gravitatoria del Sol. bien. Esas órbitas cada tanto puede ser que se crucen con la de la Tierra, pero la probabilidad de que choquen generalmente es muy baja. Es Ah, raro encontrar uno, por ejemplo, este caso que sucedió hace algunos meses, tenía más de un 1% de chocar con la Tierra dentro de 8 años. claro, Ajá. claro. Sí, estamos Después hablando de cuando probabilidades muy, muy bajas. exacto, Mm, muy bajas. Después cuando se fue estudiando más, se descubrió que la probabilidad de que choque con la Tierra es muy baja, es casi mm. nula. En cambio, tiene una cierta probabilidad ese asteroide de chocar con la Luna. Ajá, Ah, mira. ¿Y en Sí, ese caso? bueno, en ese caso a nosotros no nos pasa nada. claro. Igual las probabilidades de que choque con la Luna, ese asteroide en particular, son del 4%. Ajá. Ujú, 4%, o sea, 96% que no choque. Pero claro, podría llegar a chocar, y en ese caso, si justo choca del lado que lo estamos mirando nosotros, ¿no? Porque recuerden que nosotros vemos solamente un lado de la Luna. Sí. claro. Si llega a chocar de ese lado, bueno, vamos a ver un lindo espectáculo. Ah, qué Pero no, interesante. Y eh, quedará la luna marcada, imagino, con alguna huella. exactamente. La Claro. Luna, ustedes saben, tiene muchas marcas de asteroides Sí. que chocaron con ella, muchas. De hecho, los cráteres de la Luna, que se pueden ver incluso con un telescopio pequeño, Sí. Mm, son causados por eso, por asteroides o Ah. otros cuerpos que chocaron contra la Luna hace mucho tiempo. Ujú. claro. Como en Y, la Luna no hay agua, no hay atmósfera, no hay ah, viento, no hay lluvia, entonces los cráteres permanecen por millones de años y Mm. por eso los podemos seguir viendo. Claro. se me viene a la mente la famosa foto de la huella del astronauta, Mm. que es que es una huella en el polvo, y uno dice, che, es huella en greda. Claro. ¿Cómo puede? Claro, no hay viento. No hay viento. Claro, En la atmósfera no hay viento, no hay lluvia, no hay claro, nada que borre las marcas de lo que sucede ahí. claro. Por eso es que todas las huellas quedan por muchísimo tiempo. Y las marcas de impactos que hay sobre la Tierra, Sí. eh, ¿por qué? Va, no sé, no sé si no es que no son visibles. Usted dijo recién, acá hay agua, hay viento, hay Otras lluvia. condiciones. ¿Qué pasa con los cráteres o con los impactos que hay en la Tierra? ¿Terminan cubiertos de otras materias? Exacto, la mayor parte ya se borraron, porque Ah, también la mayor parte de los impactos con meteoritos sucedieron hace muchos millones de años. mira, Entonces, sí, toda la erosión de la superficie de la Tierra lo fue borrando.
claro. Pero igual todavía quedan algunos que se pueden observar que fueron más recientes. Ajá, Ujú. Hay algunos que todavía se pueden ver muy bien. Hay uno muy famoso en Arizona, por ejemplo. ajá. Y otros sabemos que están ahí, pero solamente lo sabemos por estudios que se pueden hacer, por ejemplo, de los cambios en la gravedad, en la superficie de la Tierra o la forma del fondo del mar. Entonces podemos detectarlos, pero se borran, entre comillas, rápidamente. Claro, claro. Claro. Está bueno el entre comillas. Mm, Claro, en términos de años del universo, claro. hace poquito. Y, Rápidamente puede querer decir miles de años. Claro, claro, está bueno eso. y después de estos impactos, por ejemplo, el profesor de meteoritos que nos dijo que pueden suceder cotidianamente, ¿queda allí alguna materia que ustedes puedan investigar? Por ejemplo, además de la huella, de cráteres, pero ¿queda algo de materia que pueda investigarse? Sí, hay muchos casos diferentes, ¿no? A veces los meteoritos, justo antes de chocar, explotan, entonces se rompen en un Hmm, montón de pedacitos y esos pedacitos quedan desparramados por un área muy grande. Ajá. Otras veces queda un núcleo un poquito más grande y de hecho hay una gran actividad, digamos, que involucra a muchas personas, no solo astrónomos, también aficionados, que es justamente buscar meteoritos que cayeron, mira, Claro, que no es tan fácil de ubicarlos dónde cayeron exactamente, ¿no? Pero claro. se han encontrado muchos, hay muchos museos que tienen colecciones importantes de meteoritos y son muy importantes los meteoritos que caen y que podemos recuperar, porque justamente gracias a ellos es que hemos podido reconstruir buena parte de cómo fue la historia de la formación del sistema solar. mira, Claro, con los claro. mismos meteoritos. Exacto, Eso le exacto, iba. porque Sí, o sea, sí, cuando uno, imaginemos, supongamos que encontramos un meteorito eh, y lo empezamos a investigar y vemos cuáles son los minerales que tiene. ¿Son materiales que están en la Tierra? O sea, Mm, voy a hacer la la materia. piedra que cayó. ¿Se encuentra entre las piedras y minerales de la Tierra o son totalmente de otro, son otro De otro mineral, de otro planeta. planeta, literal? O sea, ¿puedo encontrar la piedra sí. del meteorito entre las piedras que hay en la Tierra o no? La composición química, o sea, los elementos químicos que forman los meteoritos, Sí. hemos descubierto que son los mismos que tenemos sobre la superficie de la Tierra. Ah, mira. Y básicamente los meteoritos, hay como tres grandes familias. Algunos están formados sobre todo con carbono, otros sobre todo con silicio y Sí, otros con metales que básicamente son hierro y níquel. Pero los elementos químicos son los mismos que en claro. la superficie de la Tierra. Lo que cambia es la forma en que están unidos esos elementos químicos. Ah, Forman cristales, forman aleaciones diferentes a las que se encuentran sobre la Tierra. Y bien. gracias a eso los podemos reconocer y podemos reconstruir cómo era el ambiente espacial Mm, en el cual se formaron esos cuerpos. claro. Incluso podemos saber cuánto tiempo hace que se formaron Claro. estudiando con técnicas especiales, parecidas a la del carbono 14, por ejemplo, pero Sí. un poco distintas porque no se usa carbono, se usan otros elementos también, pero con eso podemos saber cuánto tiempo hace que se formaron. ¿Y se puede saber también de dónde viene, de dónde se desprendió, o eso ya es mucho? Exactamente, sí, sí. Wow. Gracias a los meteoritos, como Sí, decía, y también a lo que observamos alrededor de otras estrellas, hemos podido reconstruir en gran medida cómo se formó el sistema solar. Mm, ¿Se acuerdan que hace algunas sí, semanas yo conté una breve sí, historia, sí. breve porque es un proceso que duró cientos de millones de años, sí. ¿está bien? Pero lo hemos podido reconstruir bastante, bastante, y sabemos que fue más o menos así. Ahora voy a hacer un resumen del resumen, ¿no? Para Bien. Sí, poder sí. llegar. Recuerden que dijimos que había una gran nube de gas y polvo, Sí, sobre todo hidrógeno, helio, carbono, nitrógeno, oxígeno, polvo. Esa gran nube colapsó por causa de la gravedad de la misma nube. ujú, Y al irse contrayendo, fue formando una nube cada vez más densa, Mm, centro de esa nube un gran disco que giraba muy despacio, y en el centro de ese disco una pelota, llamémosle así, ¿no? Una ujú, forma esférica
¿ok? Donde el material se fue poniendo cada vez más denso. Claro. El material del disco poco a poco iba cayendo hacia esa esfera que después de muchos millones de años terminó convirtiéndose en el Sol. Ujú. El material que quedó en el disco también poco a poco se fue como aglutinando por causa de la gravedad y empezó a formar poco a poco cuerpos cada vez más grandecitos, que a su vez se fueron aglutinando cada vez más hasta llegar a formar los planetas. Ujú. Sí. En un cierto momento, cuando el Sol ya estaba a punto de encenderse como una estrella, el viento que salía del Sol era tan fuerte que barrió prácticamente todo el gas, Sí. no quedó nada de gas, y buena parte del polvo también. Y entonces quedó el sistema solar, entre comillas, limpio, como lo Claro, vemos ahora. claro. Ujú. Pero ese proceso no limpió todo. Quedó material, quedaron pequeños cuerpos que vienen de esa época, de la formación del sistema solar, que son los que ahora llamamos asteroides. Claro. Que también esos sufrieron varios procesos durante toda esa formación del sistema solar. Una cosa muy interesante, por ejemplo, es que en la zona entre Marte y Júpiter, como muy bien recordaba José, Marte es el planeta interno que está más afuera, ¿no? Está Bien. Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Bien. Sí. Mucho más lejos está Júpiter, que es el primero de los planetas exteriores. En el medio entre Marte y Júpiter, hoy en día hay como un gran bache, ¿no? Un agujero donde no hay planetas. Ajá. Ahí originalmente había material para formar planetas. Incluso se llegaron a formar lo que llamamos planetesimales, es decir, Mirá. partes de lo que podían llegar a ser planetas. Mira. ¿Y qué les Pero pasó? ¿qué les pasó? Bueno, lo que sucedió fue Júpiter. Ah, Cuando se formó Júpiter, Júpiter es tan grande. sí. Recuerden que si ustedes suman la masa de todos los demás planetas, no llegan a formar ni siquiera el 1% de la masa de Júpiter. Es enorme. Claro. Es enorme. Es enorme, es enorme. Entonces, la gravedad de Júpiter lo que hizo fue que destruyó esos planetesimales, esos proyectos de planetas. Claro. Claro. Los hizo moverse muy rápido, entonces cuando empezaron a chocar entre ellos, en lugar de pegarse para formar cuerpos más grandes, se rompieron. Se empezaron a romper cada vez más en pedacitos chiquititos y formaron lo que hoy en día llamamos el cinturón de asteroides. Bien, sí. Es una cantidad de asteroides enorme que está justamente entre Marte y Júpiter. Claro. Bien. Bien. El cinturón de asteroides. Sí. Nos terminamos Estoy de... dimensionando el tamaño de Júpiter. Claro. O sea, la suma de todos los planetas del sistema solar no da el 1% de Júpiter. Impresionante. Es enorme. Es enorme. Exactamente. Profesor, antes de ir a una pausa musical, Sí. tenía una curiosidad. ¿Cuánto, en términos del espacio, es poco tiempo y mucho tiempo? Como para orientarse. Cuando uno dice algo pasó hace poco o hace mucho, ¿de cuántos millones de...? Claro. O sea, ¿cuál es el parámetro para decir esto es reciente, esto es antiguo, esto es joven, esto es viejo? Más o menos. Depende muchísimo del proceso del que estemos hablando. Ajá. ¿Eh? Bien. Depende mucho. Bien. Porque en los fenómenos que ocurren en el universo hay como distintas escalas de tiempo. Claro, que es lo que vimos el viernes pasado. Claro, exactamente. Sí. Pero, digamos así, algo en términos generales, vamos a decir. ¿Okay? Los procesos principales que ocurren así de formación, como decíamos, de cuerpos, de objetos en el universo, prácticamente todos demoran del orden de millones de años. ¿Okay? Entonces, escalas de tiempo menores que millones de años, ya diríamos algo reciente. Ajá, bien. Claro. Bien. Ok. Algo que se hizo hace poco. Bien. Sí, O sí, sea, un sí. 900.000 es reciente. Claro, en el espacio.
Está bueno, Y sí. está bueno listo, Eso, para necesitaba usar eso. esa regla. Necesitaba ubicarme en el tiempo espacial. Tiempo 900.000 años es hace poco. Más o menos Todavía se reciente. hace poco. Bueno, Un objeto, por ejemplo, una estrella Sí. joven es una estrella que tiene menos de 1 millón de años. Es Está muy bueno. joven. Mirá, jovencita. muy bueno, me recibe. Para que todos nos sintamos bien, entonces, con la edad que tengamos. Está jovencito, Belén. Realmente. Profesor, hacemos una brevísima pausa musical, porque hoy, a modo de despedida, tenemos de alguna manera un ping-pong de preguntas, algunas pequeñas preguntas, entre comillas, que quedaron pendientes y que te queremos compartir también, así que a la vuelta de la música continuamos. Que han quedado pendientes de tantos viajes compartidos estos viernes, y uno de los primeros interrogantes que acercaba desde el inicio de este ciclo de Nómades del Espacio, Lili de Bursaco, que nos compartía una curiosidad que tuvo siempre ella, por lo que nos cuenta. Y creo que la tuvimos todos. Sí. Yo la tuve también. También, porque la luna tiene manchas, que de alguna manera nos lo acabas de responder, profe. La luna tiene manchas por las huellas que han dejado allí también los meteoritos. Sí, pero las manchas que dice Lili son otras. Mira, yo ya la daba por respondida. Sí, la íbamos a tachar. Claro, ya, tal cual. Uy, menos mal que no la tachamos. Si me permiten, antes de ir, quería corregir una cosita que dije recién cuando la última pregunta que me hizo José, me equivoqué. Sí. Quiero decirlo bien. A ver. Sobre la masa de Júpiter comparada con los planetas. Bien. Bueno. Me entreveré un poco en el momento. La cosa es así. La masa de todos los planetas, juntos, es el 0,1% de la masa del Sol. Bien. ¿Está bien? Bien. Sí. Todos los planetas juntos. Bien. Después, para comparar otra cosa. La masa de Júpiter es 300 veces más grande que la masa de la Tierra. Bien. Enorme. 300 veces más. Ahora, si sumamos la masa de todos los planetas, los otros planetas sin Júpiter, como están también ahí Saturno, Urano y Neptuno, que son muy grandes. Son grandes. Al final da que Júpiter es 2,5 veces la masa de todos los demás. Ahí va. Bien. Bien. No es el 1%, eso estaba mal. O sea, Júpiter es 2,5 veces el tamaño, la masa de todos los planetas del sistema solar sumados. Todos los otros. Ahí va. Sigue siendo gigante. Sigue siendo igual es muy grande. Sí, recuerdo que ese dato del Sol nos lo habías comentado también, profe. Exacto. En uno de los programas. Estamos ensimismados, dice, pegados a la radio, dice un oyente por aquí, escuchando muy atentamente. Y ahora queremos saberlo de por qué las marcas en la luna. Sí. Lo que se refiere, Lili, me parece, es a esas grandes manchas oscuras que se ven a simple vista en la superficie de la luna. Sí. ¿no? Se ven unas zonas más oscuras que tienen formas que muchas veces nos imaginamos, objetos, animales, y otras partes que se ven más blancas. Bueno, las partes oscuras son, imaginémonos como grandes llanuras. Bien. Zonas donde la luna es más plana. Ajá. Bien. Esas zonas son zonas que en algún momento se derritieron por efecto del calor, probablemente durante el proceso de formación de la luna, o tal vez después, cuando cayeron muchos meteoritos juntos. De alguna manera, la parte más interna de la luna emergió como si fuera lava, algo muy parecido a la lava. Mira. Y cubrió grandes extensiones de la luna, que quedaron bastante chatas comparadas con el resto. Bien. Y además tienen una composición química parecida a la del basalto, que hay también en la Tierra. Sí. Y eso es lo que le hace que sean más oscuras. Se vean más oscuras cuando las miramos a simple vista. Bien. Ahí va. Bien. Está bueno. entonces. Bien. Mira, no son impactos, son cosas de adentro de la luna, digamos. Claro, son superficies, claro. sobre todo superficies más llanas. De hecho, se les llama mares también, pero mares no hay agua ahí. Claro. Mares porque son planos. Bien. Acá Emma nos tiró un comentario que es muy lindo, que dice, el profesor Ferrero es de esos profes que siembran vocaciones. Mirá. Está bueno el comentario. Es cierto. Está bueno. Es cierto. Que levante la mano del otro lado si hay alguien que ya tiene decidiendo ser bichito astrónomo que pica por la astronomía. Genial la pregunta de Lili de Bursaco, después Silvio de La Pampa.
También trajo su interrogante que creo que todos lo tuvimos Que ese es el que habíamos dicho. de niños, que él recuerda cuando viajaba con su familia, miraba la luna por la ventana del auto Ujú. y pregunta a Silvio por qué parecía que la luna los perseguía. Él sentía que la luna los acompañaba solo a ellos. Eso es interesantísimo, porque eso es un fenómeno que tiene que ver con nuestra percepción. Claro. Ajá. Nosotros cuando miramos algo es una combinación de cosas. Es lo que efectivamente nuestro sistema óptico, digamos así, de los ojos ve, como si fuera una cámara fotográfica, Sí. sumado con lo que nuestra mente sabe en Mm, base a nuestras experiencias, que conoce las distancias de los objetos en base a su tamaño. Entonces, la mente nuestra combina toda esa información y le asigna una distancia a las cosas. claro. Lo que sucede es como la Luna está muy lejos, para nuestro cerebro es muy difícil calcular exactamente dónde está. Ah, mira. Entonces nos produce esa sensación de que estuviera siempre en la misma dirección, en el Mm, mismo lugar. Pero es simplemente porque la distancia que nosotros nos estamos desplazando es Claro. muy pequeña comparada con la distancia a la que está la claro. Luna. Qué interesante. Es Es lo que llamaríamos, subjetividad. sí, es lo que llamaríamos una ilusión óptica. Claro. Ajá. Bien, bien. Pero en realidad no es una ilusión, es realmente cómo nuestra mente percibe las cosas. Claro. Claro, claro. ¿Cómo podemos percibirlas también desde nuestra pequeñez, si se Ujú. quiere, ante todo lo que hay en el espacio? Y profesor, ya para ir cerrando el programa, el ciclo, queríamos preguntarle, estuvimos viendo durante todos estos días, hicimos mucho hincapié en el sistema solar. eh, ¿Qué podemos observar hoy? Sí. Si salimos una noche a observar el cielo, ¿qué podemos ver? ¿Podemos ver Marte? ¿Podemos ver Júpiter? ¿Qué podemos ver a ojo limpio cada vez que salgamos a la noche? Como para salir a Claro. ver. Haciéndonos eco de la pregunta que dejó Juan de Sí, Pringles, por es una pregunta de Juan ejemplo. de Pringles. Sí. Sí. Bueno, en estas noches, en las primeras horas de la noche, apenas se pone el sol, Ujú. lo que está más visible son dos planetas, Marte y Júpiter. Ajá. Ujú. Ah. O sea, los podemos Júpiter, ver a esta altura del año, podemos ver eso. sí, Júpiter es el más brillante que se ve si uno mira hacia el oeste, apenas Bien. se pone el sol. El cuerpo más brillante que se ve es Júpiter. Y Ah, qué ahí interesante. cerquita, un poco más arriba, más o menos en esa dirección, norte, noroeste, más o menos, por ahí se ve Marte, que se ve también brillante con un color más rojito, más Ujú. anaranjado. Ah, mira. Marte se puede ver hasta tarde, hasta medianoche más o menos, un poco antes de la medianoche. Hacia el Bien. oeste y hacia el noroeste. Noroeste. Sí. Júpiter hacia el oeste, Bien, Marte hacia el nor-noroeste. bien. Buenísimo. Entre la puesta del sol y la medianoche. Exacto. Sí. Muy interesante. Esta misma, Y, hoy a la tarde nomás. y para Genial. los madrugadores, para los que se Bien. levantan de madrugada, Sí. está visible Venus y Saturno, que Ah, justamente estamos en la época por la cual a Venus a veces se lo llama el lucero del alba. Sí. Es bien. justamente porque en esta época está visible desde la madrugada, alrededor de las 4, 4:30 de la mañana, Ajá. depende de dónde uno esté, ya se ve Venus muy brillante hacia el este. Empieza Hacia a el aparecer por este. el este y se va levantando hasta que aparece el Sol. Hermoso. Y casi al mismo Entonces, tiempo aparece Saturno también. Está As- visible en la misma dirección, ¿y hacia el este. se ve como una estrella o se ven los anillos? No, los anillos hay que No. tener un Ah, telescopio, listo. Bueno, no sé, pregunto, qué Era sé yo. mucho. La pregunta. ¿Vivos? pero se ve Bien, muy bien. bien. Entonces, para repasar, Es mucho sería lo que podemos ver. entre la puesta del sol y la medianoche, hacia el oeste podemos ver Júpiter y Marte, y a la Sí, madrugada, entre las 4 de la mañana y el amanecer, podría ser, hacia el sí, este, sí, Venus y Saturno. exacto. Sí. Muy bien. Buenísimo. Lo pongo en Bien. agenda. Los quiero Genial. ver. A despertarse Sí. mañana, José. Mañana O ahí a sábado. la tardecita, Marte y Júpiter. Sí, También, sí. vale, valen ambos. Profe, no queremos despedirte sin antes compartirte
algunos de los tantos mensajes que llegaron por aquí. Edith te deja sus saludos, cuenta también que de pequeña era su sueño la astronomía y cuando tiene oportunidad contempla el firmamento y toda la creación. Zulema te agradece, dice realmente apasionada con tu explicación sobre los planetas. Qué misteriosa es nuestra creación. Que Dios te siga acompañando, profe, en este camino. Normita desde San Salvador de Jujuy agradece el ciclo y lo hace también en nombre de sus alumnos. Dice porque este y todos los ciclos anteriores fueron un recurso de excelencia en las clases de física y química. Y un bello mensajito para estos que estás transitando por allí, por las Islas Canarias. Norma de Temperley, para la pasantía del querido profe, un inmenso rocío de bendiciones celestiales. Este nombre, rocío de bendiciones celestiales, y que pronto tengamos la segunda temporada de Nómades. Así que nos subimos a este mensajito de Norma y que vayan muchas bendiciones para este tiempo que imaginamos será de mucho trabajo. Sí, mucha investigación y de mucho aprender también allí con los colegas. Bueno, muchísimas gracias, antes que nada a ustedes, a Belén y a José, porque realmente es muy lindo compartir con ustedes este espacio. Después a los oyentes, porque realmente las preguntas son lindísimas. Yo también aprendo de las preguntas, pienso cosas que no había pensado antes, la verdad. Te ponen a investigar, digamos. Sí, me hacen estudiar, me hacen pensar, así que les agradezco mucho. Y también el cariño que siempre me manifiestan cuando escriben. Mil gracias, profesor. Sí, diga, por último. Un agradecimiento especial a la operadora, que no sé si sigue siendo Guada o hay otro. ¿Está Guada hoy, Rami? Justo me parece que... Está solito Rami, no, pero está todos los viernes. Se lo vamos a hacer llegar. Bueno, gracias especialmente por la música de hoy, porque antes de empezar puse una canción de Mercedes Sosa y Rubén Rada, que cantan juntos. Rubén Rada, que es uruguayo como yo, entonces me voy a emocionar con la música también. Mira. No sabíamos que eras uruguayo. Eras un hermano oriental, qué bueno, mirá lo que estamos descubriendo. Bueno, Genial. Entonces tenemos que decir, a Rami y a Guada han tocado el corazón del profe con la música. Con la música. Profe, bueno, más que gracias no tenemos otra cosa Tal para cual. decir nosotros. Esperemos volver a compartir con usted otra temporada. Hermoso. Con mucho gusto. Adiós. Un abrazo Muchos éxitos, enorme. profesor. Hasta luego. Gracias. Gran abrazo.